Saludos, buscadores de la verdad y exploradores de la Biblia, y bienvenidos a su canal Biblia, Mitos y Paradigmas. En este viaje intelectual nos aventuraremos en el fascinante mundo de los textos antiguos. Al igual que los astrónomos escudriñan el cielo nocturno en busca de las estrellas más antiguas, nosotros profundizaremos en la historia para examinar la evidencia textual que respalda uno de los libros más influyentes jamás escritos, la Biblia. Hoy vamos a explorar la impresionante cantidad de evidencia textual que respalda a la Biblia en comparación con otros textos antiguos. Desde los poemas épicos de Homero hasta las reflexiones filosóficas de Platón, examinaremos la cantidad de manuscritos, la distancia temporal entre los originales y las copias existentes, y las implicaciones que estos factores tienen sobre nuestra comprensión de estos textos antiguos. Prepárense para cuestionar sus suposiciones, ampliar sus horizontes intelectuales y embarcarse en una búsqueda cautivadora de conocimiento. ¿Están listos para el desafío? Abróchense el cinturón, porque este viaje promete ser esclarecedor. Comencemos nuestro viaje con Homero, el legendario poeta griego al que se le atribuyen las epopeyas y estas obras maestras de la literatura que relatan las historias de la guerra de Troya y el viaje de regreso de Ulises, han cautivado a lectores durante siglos. Sin embargo, cuando se trata de la evidencia textual, debemos abordar estas obras maestras con una perspectiva crítica. Las primeras copias existentes datan de varios siglos después de su supuesta composición, lo que plantea interrogantes sobre su autenticidad y la posible influencia de errores de los escribas o incluso de interpolaciones deliberadas a lo largo del tiempo. Además, el número de manuscritos antiguos de estas epopeyas griegas palidece en comparación con el tesoro de manuscritos bíblicos que han resistido la prueba del tiempo. Esta disparidad en la evidencia textual nos obliga a considerar la Biblia bajo una nueva luz, reconociendo la notable cantidad de apoyo que apuntala su transmisión a lo largo de los siglos. Pasemos ahora a la figura enigmática de Alejandro Magno, el conquistador macedonio que cambió el curso de la historia. A pesar de su impacto sísmico en el mundo antiguo, las fuentes primarias que documentan su vida son sorprendentemente escasas. Imaginen esto: las biografías más completas de Alejandro, escritas por Plutarco y Arriano, fueron escritas aproximadamente 300 años después de su muerte. Es como si estuviéramos reconstruyendo la vida de George Washington utilizando solo los relatos escritos a principios del siglo XXI. Esta brecha significativa entre la vida de Alejandro y las primeras biografías disponibles plantea interrogantes sobre la precisión histórica de estos relatos. Además, el número relativamente pequeño de manuscritos antiguos que contienen estas biografías aumenta la complejidad del rompecabezas histórico, contrastando marcadamente con la gran cantidad de manuscritos que respaldan la transmisión de la Biblia. Chapter 3. Nuestro siguiente viaje nos lleva a la época romana, donde encontramos a Julio César, el general y estadista que desempeñó un papel fundamental en la transformación de la República Romana en el Imperio Romano. Los propios escritos de César, en particular sus, ofrecen un relato de primera mano de sus campañas militares. Sin embargo, al igual que los otros textos antiguos que hemos explorado, los primeros manuscritos existentes datan de siglos después de la época de César. Esta brecha temporal, aunque no invalida los relatos de César, exige precaución a la hora de interpretar estos textos, ya que reconocemos el potencial de errores o alteraciones introducidas a lo largo del proceso de copia. Además, el número relativamente limitado de manuscritos antiguos en comparación con la gran cantidad de manuscritos bíblicos, pone de relieve una vez más la notable abundancia de evidencia textual que apoya la transmisión de la Biblia a lo largo de la historia. Chapter 4. Nuestra última parada nos lleva al ámbito de la filosofía, donde nos encontramos con las imponentes figuras de Platón y Aristóteles, dos de las mentes más influyentes de la historia intelectual occidental. Sus profundas reflexiones sobre la metafísica, la ética, la política y el mundo natural han dado forma al pensamiento humano durante milenios.
Sin embargo, incluso las obras de estos gigantes filosóficos, al igual que otros textos antiguos, se enfrentan al escrutinio de la evidencia textual. Si bien poseemos un corpus sustancial de obras atribuidas a Platón y Aristóteles, el número de manuscritos antiguos y fragmentos que han sobrevivido es limitado en comparación con la vasta reserva de manuscritos bíblicos. Además, los primeros manuscritos existentes de las obras de Platón y Aristóteles datan de la época medieval, lo que representa una diferencia significativa con respecto a los originales. Esta brecha temporal, junto con el número limitado de manuscritos, nos recuerda la importancia de abordar los textos antiguos con una perspectiva crítica, reconociendo las complejidades de la transmisión textual y apreciando la notable fidelidad que caracteriza a la transmisión de la Biblia. Outro. Al concluir nuestro viaje por el mundo de los textos antiguos, surge una verdad ineludible. La Biblia se mantiene como un testimonio de la transmisión textual. La gran cantidad de manuscritos antiguos, la estrecha brecha temporal entre los originales y las copias existentes, y el amplio alcance geográfico de estos manuscritos se combinan para formar un caso convincente para la autenticidad y la preservación de la Biblia. A diferencia de otros textos antiguos que se basan en un número relativamente pequeño de manuscritos o en copias realizadas siglos después de los originales, la Biblia se beneficia de una gran red de evidencia textual. Esta notable abundancia de apoyo textual infunde confianza en la fiabilidad de la Biblia, permitiéndonos interactuar con sus textos con un grado de certeza que es realmente extraordinario. La Biblia se destaca no solo por su contenido espiritual, sino también por la impresionante cantidad de manuscritos antiguos que la respaldan, lo que refuerza su autenticidad y transmisión a lo largo de los siglos. Al igual que un faro que ha guiado a innumerables barcos a través de mares tormentosos, la Biblia sigue iluminando el camino para millones de personas en todo el mundo, ofreciendo sabiduría, consuelo y esperanza a través del poder perdurable de sus palabras.